En la historia de España hay momentos que parecen preludios de algo mucho más grande. Uno de esos momentos es la dictadura de Miguel Primo de Rivera, un régimen que, aunque corto, dejó un impacto duradero en la política, la economía y la sociedad española. ¿Sabías que muchos de los problemas que llevaron a la Guerra Civil Española ya estaban en gestación durante su gobierno? En este vídeo exploraremos a fondo cómo este periodo de la historia se convirtió en un campo de pruebas para las tensiones que marcarían el siglo XX. Y quédate hasta el final, porque vamos a hablar de algunos datos poco conocidos sobre este dictador y su legado, detalles que cambiarán tu perspectiva sobre esta etapa de la historia. Para comprender la llegada de Primo de Rivera al poder, debemos retroceder a 1898, cuando España sufrió una de sus mayores humillaciones: la pérdida de sus últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, tras la guerra contra Estados Unidos. Este evento, conocido como el Desastre del 98, no solo marcó el fin del Imperio español, sino que dejó al país con una profunda crisis de identidad. España pasó de ser una potencia mundial a una nación secundaria en el escenario global. Los intelectuales de la época, como Miguel de Unamuno y Pío Baroja, lo describieron como una crisis espiritual, y nació lo que conocemos como la Generación del 98, un grupo que reflexionó profundamente sobre la decadencia del país. En medio de esta crisis, España estaba gobernada por una monarquía constitucional liderada por Alfonso XIII. Pero el sistema político, conocido como la Restauración, estaba lejos de ser funcional. El sistema de la Restauración estaba basado en un acuerdo entre dos partidos principales, el conservador y el liberal, que se alternaban en el poder mediante un proceso conocido como turno pacífico. Sin embargo, esto no era más que una fachada. Las elecciones eran manipuladas a través del caciquismo, un sistema corrupto donde los terratenientes controlaban los votos rurales. Esta falta de representatividad política generó una desconfianza generalizada hacia el sistema y alimentó movimientos de oposición, desde republicanos hasta anarquistas y socialistas. Al mismo tiempo, España estaba experimentando una transformación social y económica. La revolución industrial llegó tarde al país, pero sus efectos comenzaron a sentirse a principios del siglo XX. Las condiciones laborales en las fábricas eran terribles: jornadas de 12 horas, salarios miserables y nulas protecciones laborales. Esto llevó a la creación de sindicatos como la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo, que comenzaron a organizar huelgas masivas. Entre 1917 y 1923, España vivió una oleada de huelgas generales y conflictos laborales que desestabilizaron aún más el sistema político. El miedo a una revolución similar a la rusa estaba presente tanto entre las élites como en el ejército. Otro foco de tensión era el auge de los nacionalismos en regiones como Cataluña y el País Vasco. Estos movimientos, que surgieron como respuesta al centralismo del gobierno, pedían mayor autonomía y el reconocimiento de sus lenguas y culturas. En Cataluña, la burguesía industrial lideraba el movimiento autonomista, viendo al gobierno central como un obstáculo para el desarrollo económico. En el País Vasco, el nacionalismo estaba más ligado a la identidad cultural y religiosa. Estas demandas chocaban frontalmente con la visión centralista del Estado español, creando un conflicto que Primo de Rivera intentaría resolver, aunque con medidas que solo agravaron el problema. El golpe final para la estabilidad del país llegó en 1921 con la catástrofe de Anual. En esta batalla, el ejército español sufrió una de las peores derrotas de su historia frente a las fuerzas rifeñas lideradas por Abd el-Krim. Más de 10.000 soldados murieron en condiciones desgarradoras. Los testimonios hablan de soldados mal armados, estrategias mal planteadas y una absoluta falta de liderazgo. Fue un desastre total. Además, el expediente Picasso, un informe encargado para investigar lo ocurrido, reveló una cadena de incompetencias y corrupción en los altos mandos militares, algunos de los cuales tenían conexiones directas con el rey Alfonso XIII.
Esta derrota no solo desmoralizó al ejército, sino que también intensificó el descontento popular. España estaba al borde del colapso, y muchos vieron en el ejército la única institución capaz de restaurar el orden. Alfonso XIII, cuya popularidad ya estaba en declive, se encontraba en una posición insostenible. La crisis económica, las huelgas, el descontento militar y los movimientos nacionalistas se combinaban para formar una tormenta perfecta. Muchos sectores de la sociedad, especialmente la élite conservadora y el ejército, comenzaron a pedir una solución autoritaria. En este contexto, el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, un general andaluz con un gran historial militar, lideró un golpe de Estado que fue recibido con sorprendente tranquilidad. España estaba tan cansada de la ineficiencia del sistema parlamentario que el golpe no encontró mucha resistencia. Alfonso XIII, temeroso de perder el control, respaldó el régimen dándole el mando total a Primo de Rivera, quien instauró un directorio militar. Esto significaba que las Cortes fueron suspendidas, los partidos políticos disueltos y el país quedó bajo control absoluto del ejército. Primo de Rivera justificó su dictadura diciendo que era una solución temporal para restaurar el orden y regenerar España. ¿Pero realmente lo logró? Aquí es donde empieza lo interesante. Uno de los aspectos más destacados de su gobierno fue su enfoque en el desarrollo de infraestructuras. Bajo su mando se construyeron más de 7.000 kilómetros de carreteras, modernizó puertos y expandió la red ferroviaria. ¿Sabías que muchas de las carreteras que conectan las principales ciudades españolas se planificaron durante este periodo? Este enfoque en el transporte buscaba integrar mejor el país y fomentar la economía. En 1925 lideró la campaña de Alhucemas junto a Francia, una operación que finalmente pacificó el protectorado de Marruecos después de años de conflicto. Fue una victoria significativa, aunque costosa. Primo de Rivera también impulsó una cierta modernización económica, promovió políticas proteccionistas para proteger la industria nacional y creó monopolios estatales como Telefónica. Pero no todo fueron logros. Primo de Rivera suprimió las libertades fundamentales, los sindicatos y partidos políticos fueron disueltos, y cualquier intento de oposición era reprimido brutalmente. En Cataluña intentó borrar la identidad cultural catalana, prohibiendo el uso del catalán en actos públicos y eliminando símbolos de la región. Esto generó un profundo resentimiento que persistiría durante décadas. Aunque promovió la industria nacional, los gastos del gobierno se dispararon, la deuda pública aumentó enormemente y la economía quedó al borde del colapso. Además, la Unión Patriótica, su intento de crear un partido único, fracasó estrepitosamente. A diferencia de otros regímenes autoritarios de la época, Primo de Rivera no logró movilizar a las masas a su favor. Para 1930, Primo de Rivera había perdido el apoyo de todos. La Gran Depresión había comenzado a golpear a España y su gobierno ya no podía sostenerse económicamente ni políticamente. Incluso Alfonso XIII, su principal aliado, le retiró su apoyo. Ante esta situación, Primo de Rivera dimitió y se exilió en París, donde murió meses después. Su salida dejó un vacío político que llevó al colapso de la monarquía y a la proclamación de la Segunda República en 1931. La dictadura de Primo de Rivera fue un intento de resolver los problemas de España a través del autoritarismo. Si bien logró ciertos avances, su incapacidad para entender las complejidades sociales y políticas del país lo condenó al fracaso. Más que resolver los problemas, dejó a España más dividida y vulnerable que nunca. Su legado es un recordatorio de que los cambios impuestos desde arriba, sin el apoyo del pueblo, rara vez logran perdurar. ¿Crees que Primo de Rivera fue un dictador visionario o un líder que fracasó en entender su tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesa profundizar más en la historia de España, no olvides suscribirte y activar la campanita.